Buenos días, estamos en nuestro programa televisivo Entre Psicólogos. Mucho gusto, mi nombre es Karina Constante y mi compañero Juan Camilo Costa. En el día de hoy vamos a hablar de la prueba psicológica DAT-5. Bueno, en cuanto a las generalidades, encontramos principalmente que el nombre es Test de Actitudes Diferenciales DAT-5 en sus niveles 1 y 2. El nombre original, obviamente del oriundo de Estados Unidos, dice Differential Aptitude Test 5 Edition. Autores son George Bennett. Bueno, en cuanto a los autores encontramos a George Bennett y Alexander Westman. En cuanto a la estandarización, encontramos que fue en España hace más de una década. La versión original fue realizada en 1947 en la Corporación Psicológica de San Antonio, Texas. La aplicación puede ser colectiva e individual. En cuanto al ámbito de aplicación, se dice que se maneja en dos niveles. En el primer nivel se dice que se maneja desde primero a cuarto de educación secundaria obligatoria, y en el nivel 2 de primero a segundo de bachillerato, ciclos formativos e inclusive formación adulta. También se puede decir que la duración aproximada de esta prueba es de 143 minutos y que se hace en varias sesiones. Además, se puede decir que se hace en 3 horas y media aproximadamente, dependiendo del tipo de paciente. Bueno, en cuanto a la finalidad, encontramos que los test de actitudes diferenciales fueron realizados para evaluar la capacidad que tienen los estudiantes para enfrentarse a situaciones que evalúen su razonamiento, que puede ser de tipo mecánico, verbal, numérico, abstracto o de relaciones espaciales, etc. Aunque fueron realizadas inicialmente para evaluar a estudiantes de educación secundaria obligatoria en sus niveles 1, 2, 3, también cabe resaltar que esta prueba que evalúa estas aptitudes también ha sido utilizada por la orientación vocacional y en otros aspectos de la psicología organizacional desde la elección del personal. Tanto maestros como asesores vocacionales ha mostrado un gran interés frente a la posibilidad que tienen o que prestan estas pruebas para poder evaluar las aptitudes individuales de cada individuo. Ahora nos encontramos con dos de nuestros invitados del día de hoy, el doctor José Ebrard y Andrés Felipe Núñez. Ellos nos van a hablar un poco acerca del grupo normativo con el que se maneja esta prueba, el DAT-5. Hablando de los grupos normativos, podemos ver que esta nace en 1947 en Estados Unidos, en la cual en ese tiempo se consideraba como nacional. Posteriormente, aproximadamente 20 años después, en 1966, se da la primera adaptación al español, en la cual se adapta la versión L de la prueba original. Aunque en las posteriores ediciones de esta prueba, aproximadamente se dieron 5 ediciones después, se agregan nuevas normas técnicas o nuevas aportaciones técnicas, aún se sigue manteniendo la estructura y los números de ítems que tenía esta. Pero de la que nos corresponde hablar ahora es de la versión C, de la adaptación a la versión C de la prueba en Estados Unidos, la cual la podemos llamar la DAT-5 de la versión americana. Esta adaptación se dio aproximadamente hace 10 años atrás, en los cuales se incluyeron, aparte de los cambios que se dieron en las versiones de Estados Unidos, se vio o se requiere de los cambios que fueron necesarios a partir de la adaptación al español de esta misma prueba, en los cuales incluyen la eliminación o la incorporación de algunos ítems, diferente a la traducción textual de ciertas pruebas que lo requerían. Bueno, doctor Andrés, como nos dijo el señor doctor José, se realizaron algunos tipos de cambios en la adaptación del DAT-5. ¿Puede explicarnos cómo fueron estos cambios? Claro, se realizaron diversas modificaciones a cada uno de los test planteados en el DAT-5 en lo que tiene que ver con razonamiento verbal, razonamiento numérico, razonamiento mecánico y ortografía. Fueron los que de una u otra forma se vieron digamos que afectados, cambiando bien sea en la versión americana por la versión española. Vamos a hablar primero del razonamiento verbal. ¿Qué cambios se dieron dentro de esta adaptación española? El razonamiento verbal, el grado de dificultad se hubiera alterado, puesto que los conocimientos básicos requeridos, con los diversos significados de las palabras que de una u otra forma han servido de vehículo a los conceptos que se relacionan, difieren en una cultura u otra. ¿Cómo así?
que aquí en el razonamiento verbal se vio la necesidad de cambiar algunas palabras propias de la cultura americana, netas de ese país, a palabras que son propias de la cultura española, con el fin de que esta cultura, de que este país, al momento de ver o realizar la prueba, tuviera un mayor entendimiento de este test de razonamiento verbal. En el razonamiento numérico podemos decir de que se sustituyeron ciertos símbolos aritméticos convencionales por otros símbolos que son propios de la cultura española, como por ejemplo el símbolo de división, o el símbolo del punto fue dividido por la coma para representar un número decimal. En el razonamiento mecánico, aquellos ítems que sobre el diseño gráfico aparecía una palabra en inglés fueron sustituidos por palabras en español. Es decir, de que no hubo gran cambio solamente en la terminología de este test. En el test de ortografía se puede decir de que la anterior adaptación del DAT-5 se había prescindido de este test, lo habían sacado por completo. Pero ante la creciente necesidad de evaluar este aspecto dentro de un ambiente escolar, y además que por sugerencia propia de algunos clientes, y también el hecho de la existencia de algunas investigaciones que permitieran el conocimiento sistematizado de la frecuencia y la gravedad de los errores en este ámbito, se incluyó nuevamente el test de ortografía dentro de la prueba. O sea, se vio en la necesidad de incluirlo nuevamente en la última adaptación en español. Bueno, según lo dicho por el doctor Andrés, se eliminó la parte que evalúa el razonamiento verbal, pero se agregó el razonamiento ortográfico. Explíqueme por qué, señor José. Sí, mira, el test del uso del lenguaje tuvimos que suprimirlo por varios motivos. Uno de ellos es que la estructura gramatical del lenguaje que se utiliza en la versión en inglés corresponde a uno totalmente diferente a lo que es la versión en español. Y por tanto, antes de que nosotros pusiéramos algo que considerábamos equivalente al mismo, decidimos omitirlo, ya que posiblemente iría en contra de lo que trata de medir este test en sí. Para la realización del DAT-5 en su versión en español, se realizaron diferentes pruebas a distintos sujetos dentro de un contexto escolar en un primer nivel. Se evaluaron sujetos de primer, segundo, tercer y cuarto de educación secundaria obligatoria. Y le realizaron diferentes pruebas de razonamiento verbal, razonamiento numérico, razonamiento abstracto, razonamiento mecánico, relaciones espaciales, rapidez y exactitud perceptiva, y al igual que también se tuvo en cuenta su actitud académica. En un segundo nivel se tuvieron en cuenta o se les aplicó estas diferentes pruebas mencionadas anteriormente a estudiantes de cuarto de educación secundaria obligatoria y de primero y segundo de bachillerato. Tanto varones como mujeres fueron tenidos en cuenta para la aplicación de los diferentes tests en este segundo nivel. También encontramos, dentro de otras muestras, en un primer nivel se evaluaron a profesionales operarios que se les realizó test como el de razonamiento numérico, razonamiento abstracto, razonamiento mecánico, relaciones espaciales, y en un segundo nivel se tuvieron en cuenta estudiantes aspirantes a universidad y profesionales licenciados, donde también se les evaluó razonamiento verbal, el numérico, el abstracto y relaciones espaciales, como también se les tuvo en cuenta el test de ortografía. Bueno, como el DAT-5 cuenta con 2 niveles, también cuenta para ello con 2 cuadernillos. El primer cuadernillo es para el nivel 1, que es el que se aplica en la educación básica secundaria, que es sexto, séptimo, octavo, ¿sí? El cuadernillo número 2 es el que se aplica en estudiantes de noveno, décimo, undécimo y también en adultos. También cuenta con 2 hojas de respuesta. Bueno, se califica de 2 formas, de forma manual y de forma mecánica. Cuenta con una hoja de respuesta que es la que evalúa razonamiento verbal, razonamiento numérico, razonamiento abstracto, razonamiento mecánico, razonamiento espacial y ortografía. Y la segunda, que es la que evalúa rapidez y exactitud perceptiva.
También, el sujeto va marcando acá las respuestas en cada cuadrito, pero en la parte interna, este cuadernillo de respuesta, esta hoja de respuesta es doble faz, y en la parte interna tiene una plantilla de carbón en la cual van quedando grabadas todas las respuestas que el sujeto va marcando para que la forma de calificarla sea mucho más sencilla. En este momento, el doctor Emerson Perto va a hablar acerca de la construcción de la prueba. Bueno, como criterio inicial se decidió cambiar en esta quinta versión todos los ítems de las formas anteriores, a excepción de los correspondientes al test de rapidez y exactitud perceptiva. 25 expertos redactaron aproximadamente 4.000 ítems. Y estos se evaluaron por medio del Programa Piloto Nacional de Estudios de Ítems. Este se desarrolló entre el 15 y el 26 de febrero de 1988, participando en el mismo en torno a 84.000 estudiantes. Se aplicó uno de los cuadernillos del nivel 1 a aproximadamente 12.000 alumnos de cada uno de los cursos de 7, 8, 9 y 10, y un cuadernillo del nivel 2 a otros 12.000 alumnos de cada uno de los cursos de décimo y undécimo. Los 84.000 alumnos participantes en este ensayo pertenecían a centros de más de 150 distritos seleccionados de acuerdo con la teoría de muestreo estratificado. En este momento tenemos como invitada especial a la doctora Angie Guerrero, la cual nos va a hablar de las variables y las microvariables de la prueba DAT5. Bueno, la prueba DAT5 es una especie de test que nos ayuda a mirar las habilidades aptitudinales de cada persona. Esta se divide en 7 ítems y que son razonamiento mecánico, razonamiento espacial, ortografía, razonamiento verbal, razonamiento numérico, razonamiento abstracto y por último rapidez y exactitud perceptiva. Dentro del razonamiento verbal tenemos que este mide la habilidad para descubrir relaciones entre palabras, pero más que descubrir relaciones entre palabras también es compararlas, o sea, descubrir las relaciones entre las palabras y compararlas. Y este test es muy útil para las relaciones con negocios, actividades jurídicas y educación, y periodismo y ciencias. Además, también está el razonamiento numérico, que mide la habilidad para enfrentarse a tareas matemáticas, por decirlo de esa manera. El razonamiento numérico es muy importante para tener éxito en los estudios matemáticos, físicos, químicos y demás. Además, el razonamiento abstracto es una medida no verbal para razonar. Evalúa cómo los sujetos pueden razonar con figuras o con dibujos geométricos complejos. Esta microvariable es relevante para tareas escolares u ocupacionales. También nos ayuda en las matemáticas, en la programación informática y en la reparación de automóviles, por ejemplo. Además, está la rapidez y exactitud perceptiva. Esta compara y comprueba de forma rápida y precisa documentos escritos. No es directamente de razonamiento y por decirlo de cierto modo, se encarga de la archivación y codificación más que todo. Además, tenemos el razonamiento mecánico, que mide la capacidad de comprensión de principios básicos mecánicos en herramientas y movimientos. Los que resuelven este test suelen aprender fácilmente la forma de reparar y manejar mecanismos complejos. Además, están las relaciones espaciales, disculpa que me enredo un poco, que mide las habilidades para visualizar un objeto en 3 dimensiones a partir de un modelo bidimensional. Este test o esta microvariable nos ayuda en arquitectura, arte, diseño. En este momento nos encontramos con el doctor Brian Pardo, el cual nos va a hablar acerca del tipo de norma. Muchas gracias, Karina. Bueno, los tipos de puntuaciones que se utilizan en el DAT5 se pueden agrupar en 2 categorías. Para la primera categoría tenemos las puntuaciones directas y como segunda categoría hablamos de las puntuaciones referidas a baremos. Dentro de las puntuaciones directas vamos a encontrar que son todos los aciertos que el sujeto ha conseguido en el entorno de la prueba. Estas puntuaciones no pueden ser comparadas entre sí. Bueno, las puntuaciones referidas a baremos son muy útiles de acuerdo al marco en cual nosotros nos queramos enfocar.
Las puntuaciones referidas a baremos nos van a servir para analizar los resultados de los sujetos en diferentes tests. En esta parte nosotros vamos a encontrar que lo que son los degatipos y los percentiles. El rango percentil indica la situación relativa del sujeto respecto a los otros del grupo. Esto, como se decía ahorita, puede servirnos y ser útil al momento de nosotros querer mirar cuál es el desempeño que tiene cada sujeto dentro de una prueba en comparación con otra. Por otro lado, nosotros vamos a encontrar los degatipos. Los degatipos van desde el más bajo, que es 1, hasta el más alto, en este caso hablaríamos de 10, siendo 5.5 el término o el punto medio que se encuentra en el rango. Para otro punto de puntuación en las referidas a baremos vamos a encontrar lo que son las puntuaciones S, las cuales se derivan de la transformación lineal de las puntuaciones típicas de Z. Para las puntuaciones S se van a obtener a partir de la transformación lineal de lo que son las puntuaciones típicas Z, con una media de 50 y una desviación estándar de 20. Otro punto es la puntuación equivalente a la curva normal, la cual se deriva de los percentiles, con una media de 50 y una desviación estándar de 21.06. Los reactivos que se encuentran en el DAT5 son reactivos de opción múltiple, o sea, hablamos de una selección de acuerdo a las preguntas que se están formulando dentro del test. Por otro lado, nosotros nos encontramos con lo que son los métodos de confiabilidad. En la prueba DAT5 nos encontramos con el método de consistencia interna, el cual se deriva del Q de Richardson y los cuales nos habla sobre un coeficiente de correlación. Los coeficientes de correlación en este caso se sitúan en 0,75 y 0,92, lo que nos indica un grado más alto de consistencia interna.